Minuto de Dios presenta al sacerdote udista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día. Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Y presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el día de ayer estamos leyendo una sección del Evangelio de Lucas que pertenece al gran Evangelio de la infancia del Señor. La sección comprendida entre los versículos 22 y 40 del capítulo 2. Jesús es llevado, todavía recién nacido, al templo por parte de María y de José. Cuando ellos llegan al templo, esta pareja joven entra con su primer hijo con la ofrenda pobre de los pobres, 2 tórtolas y la ofrenda más preciosa del mundo, un niño. Y ni siquiera tienen tiempo de entrar en el recinto del templo cuando vemos cómo enseguida los brazos de un hombre y de una mujer compiten por el divino niño. En los brazos de 2 personas mayores, Simeón y Ana, 2 personas llenas de caricias y de sonrisas. El futuro del mundo pasa de uno a otro. La vejez del mundo que acoge en sus brazos la eterna juventud de Dios. El pequeño es acogido no por los hombres de las instituciones, sino por 2 ancianos sin funciones oficiales. Nada en el texto dice que Simeón fuera un sacerdote. Y de Ana, evidentemente no podía ser sacerdotisa, era una mujer laica. Sí pertenecía a una tribu que vamos a comentar enseguida, que tenía cierto renombre. En todo caso, ancianos sin funciones oficiales. Simplemente 2 enamorados de Dios, que tienen los ojos cansados por la vejez, pero todavía iluminados por el deseo. Y todo esto porque Jesús no pertenece a la institución, sino a la humanidad. Así lo ha querido Dios. La encarnación es Dios que se desborda por doquier en las criaturas, en la vida que termina y en la vida que florece. Es nuestro. Jesús es nuestro, de todos los hombres y de todas las mujeres de la tierra. Jesús pertenece a los sedientos, a los que nunca dejan de buscar y de soñar, como Simeón, o como aquellos que saben ver más allá,
como ocurre con la profetisa Ana. Él pertenece a los que se sienten estremecidos y encantados frente a un niño recién nacido, porque sienten a Dios como el futuro de sus vidas. Y este texto que venimos leyendo desde ayer nos cuenta que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no vería la muerte sin antes ver al Mesías. Estas son palabras que el Espíritu Santo ha conservado en la Sagrada Escritura, para que tú y yo las guardemos en nuestro corazón. Tú también, como Simeón, no morirás sin haber visto al Señor, porque Él es nuestra esperanza. Él es esperanza. Él es la palabra de Dios. Tu vida no terminará sin respuestas, sin encuentros, sin luz. El Señor vendrá por ti también. Vendrá como ayuda en lo que te hace sufrir. Vendrá como fuerza en lo que a veces te desgasta y te doblega. La salvación, veíamos ayer, no es una obra en particular. Es Dios en persona que ha venido a nuestro encuentro, que se deja abrazar por todo ser humano, que está aquí y ahora. Él que mezcla su vida con la nuestra y nada jamás nos podrá separar de Él. Simeón y Ana, dos criaturas que han sabido envejecer con un corazón que se mantiene joven por la esperanza de que algún día se encontrarían con el Señor. Pues sí, conoce a Dios quien sabe esperarlo sin arrepentirse de lo que ya ha vivido, y quien aún está dispuesto a afrontar lo que la vida le depara. Y hoy nos detenemos en la figura de Ana. Es la tercera escena, como ya habíamos indicado ayer, de esta gran sección de Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Hoy leemos los versículos 36 al 40, el encuentro con Ana y el regreso de Jesús a su casa con sus papás a Nazaret. Y comienza el Evangelio diciendo que había una profetisa llamada Ana. Qué bonita esta expresión del Evangelio, esta anotación del narrador de Lucas. Había también una profetisa, Ana. El evangelista nos dice que ella también estaba allí, en el templo. El asunto es precisamente el de estar ahí. Muchas veces, sobre todo cuando la espera se prolonga, se corre el riesgo de concluir de que ya no vale la pena seguir esperando a algo, a alguien, ni siquiera de Dios. Ana, lo mismo que Simeón, está contada entre los justos de Israel, como una que tiene la gracia y la capacidad de reconocer que hay un misterio escondido en este niño Jesús que viene en los brazos de María y de José para ser presentado en el templo. Y Lucas se detiene de manera especial en la descripción de esta anciana Ana, para terminar concluyendo con la frase principal, cuando dice el evangelista que cuando se presentó en aquel momento Ana en el templo, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. ¿Quién es esta Ana? Un exegeta muy prestigioso habló de manera original sobre la figura de esta anciana viuda y se dio cuenta de que muchos detalles de este pasaje ya estaban reflejadas en las antiguas tradiciones judías sobre Moisés. En su hermoso comentario sobre el Evangelio,
En comparación con las tradiciones rabínicas, el francés Michel Rémaud hace notar un elemento que muchas veces pasa desapercibido, que Ana pertenecía a la tribu de Aser. Por supuesto, se podría decir simplemente que la mención de su linaje sirve aquí para enfatizar que ella proviene de una familia prestigiosa. Pero resulta que la tribu de Aser o de Asher, se puede decir también, en la Biblia no tuvo ningún destaque, ninguna importancia particular. Es más, es la última en ser bendecida por Moisés en la lista de las tribus que encontramos en el libro del Deuteronomio en el capítulo 33, versículo 24. Tomando su nombre del segundo hijo de Jacob, el octavo en orden de nacimiento, el hijo que tuvo con Silpa, la esclava de Lía, según Génesis 30, 12, la tribu de Asher se jactaba de un nombre que tenía que ver con la bienaventuranza. En Génesis 30:13 dice, porque, oh felicidad, oh bienaventuranza, ciertamente las mujeres me llamarán bienaventurada. Y entonces Silpa llama al niño Asher, una de las 12 tribus. Una cosa importante para ustedes que son estudiosos de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Hay un juego de palabras en hebreo, una asonancia entre las expresiones por mi felicidad, en hebreo Beoshri, y bendito Ashre, y el nombre de la tribu Asher. Asher significa bienaventuranza, felicidad. Es una expresión de alegría, de dicha. La tribu, según el libro de Josué, ocupó los territorios de Galilea al norte del Carmelo hasta la región libanesa de Tiro. Junto con las otras tribus del norte, la de Asher también desapareció en medio de la historia cuando cayó Efraín, o sea, al norte, Samaria, 7 siglos antes de la caída de Cristo en la primera deportación a Babilonia por parte de los asirios. Y bastaría echar una ojeada en algunas publicaciones serias sobre las 10 tribus perdidas. Por ejemplo, hay una obra importante de Zvi Ben-Dor Benite, publicada en Oxford, Inglaterra, en el año 2009. Ahí podemos ver cómo este tema ha alimentado leyendas, visiones, exploraciones e hipótesis, desde las más estudiadas, críticas y documentadas, hasta aquellas que creen ver descendientes de las tribus del norte en los indios americanos. Bueno, se ha dicho tanta cosa e incluso tanta tontería. En resumen, si bien Lucas, el evangelista Lucas, no especifica de qué tribu proviene el anciano Simeón, el hecho de que bendiga a la familia de Jesús implica que sea un sacerdote, no necesariamente. Y el texto no es determinante para afirmarlo. En cambio, Lucas curiosamente enfatiza que Ana es hija de Fanuel de la tribu de Asher. Lucas parece conocer las antiguas tradiciones judías, por lo cual podemos pensar que lo que dice sobre la profetisa en este evangelio contiene una alusión explícita a la hija de Asher que hemos mencionado. En el momento en el que Dios, y esto es lo que importa, lo que ocurre con Ana cuando Jesús entra en el templo en los brazos de María y de José, en el momento en que Dios cumple la promesa hecha a los antepasados, como ya se había anunciado antes, cuando Dios visita a su pueblo para liberarlo, también lo ha dicho antes Zacarías. En este momento, una profetisa, hija de Asher, de muy avanzada edad, reconoce al Salvador. Algunos rasgos de esta mujer
signo de la promesa de liberación hecha a los descendientes de Jacob o de Israel, que es lo mismo, se encuentran en el rostro de la profetisa Ana. Y por eso Lucas anota en el capítulo 2, versículo 38, y ella hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y podemos todavía llamar la atención sobre un detalle, para los que les gusta la Biblia. Nuestro texto dice que Ana era muy avanzada en años, que de joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84, y que desde entonces no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. ¿Cuántos años tenía Ana realmente? Si no tiene 84 al pie de la letra, al menos sí es una persona muy mayor, muy mayor. El texto griego en Lucas al respecto es curioso. No queda claro si ella ha estado viuda durante 84 años, y en este caso ya tendría 105, o si tiene 84 años al pie de la letra. Es un detalle secundario, pero llama la atención. Como ocurre con las otras profetisas, porque las hay, profetisas en el Antiguo Testamento, por cierto, son 4. María, la hermana de Moisés, como dice Éxodo 15:20, Débora, la gran Débora, de Jueces 4:4, Hulda, citada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 14, y también la esposa del profeta Isaías, citada en Isaías 8:3. Ana, esta Ana del Nuevo Testamento entra en la lista de las profetisas bíblicas. Es toda una profetisa. Eso es lo que Lucas nos quiere decir hoy, que ella es capaz de ver con los ojos escrutadores y sabios de una persona mayor, pero sobre todo de una persona movida por Dios. Por eso es profetisa. Y ella, como profetisa que es, no calla lo que ha visto. Es capaz de anunciar la fidelidad de Dios con su pueblo y con el mundo entero. Y lo hace una persona como ella, que sabe cuánto tiempo lleva en el santuario esperando la redención de su pueblo. En fin, cuánto necesitamos aprender de esta manera de ver las cosas, cuando sobre todo nos creemos de forma insistente en ser poseedores de verdades o de experiencias o los indiscutibles gestores de nosotros mismos. Ana, lo mismo que Simeón, son personas abiertas a lo nuevo de Dios, personas que se dejan sorprender, y a partir de allí nace la profecía. Simeón y Ana nos recuerdan la nueva manera a través de la cual Dios se hace presente en el mundo. No en la rigidez de una estructura religiosa, sino a través de la pobreza de un niño, de la sencillez y de la humildad de un niño. Un Dios que no se hace presente a través del poder que aplasta, sino en la fragilidad que requiere ser acogida y protegida. Hay un Dios para ser visto y recibido en los pequeños pliegues de cada uno de nuestros encuentros. Hay un Dios por reconocer y por abrazar en la intrincada red de nuestras relaciones. Siempre es así. Dios nunca se impone con pruebas contundentes. No es su estilo. Dios simplemente pide que lo reconozcamos y lo aceptemos. Y viene de forma sencilla, humilde, como lo hizo aquel día cuando entró en el templo, pequeñito, pequeñín, recién nacido, en los brazos de María y de José. Dios siempre se revela a través del camino de los modestos comienzos de la vida. Hoy, mis queridos hermanos, hemos visto el caso ejemplar de Ana,
Una que supo abrirse, que supo ver, que supo descubrir. Y lo que ella encontró aquel día en el templo no lo guardó para ella, lo anunció al pueblo. Ella que había ido al templo desde que enviudó, como tantas almas sencillas y bellas que encontramos continuamente en nuestras parroquias. Ella ora, ayuna y alaba al Señor. Y como Simeón, después de ver al niño, ignorado por esa multitud que recorría los pasillos y los patios del templo, ella, y solo ella, junto con Simeón, es capaz de descubrirlo y de presentárselo también a los demás, hablando en público de que en él estaba la redención de Jerusalén. Cada gesto, cada pequeño servicio en el templo, cada oración hecha con sinceridad, agradan a Dios. Pero lo más importante es acogerlo cada vez que Él entra en nuestro camino. Hay espacio siempre para Dios en el corazón de aquel que, como Ana y como Simeón, saben tener ojos para descubrir y para abrazar. Y termina nuestro evangelio de hoy, como podemos notarlo, con el regreso de María y de José a Nazaret. Nos dice el evangelista: cuando cumplieron lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. No quiero terminar el comentario de hoy sin subrayar esta anotación final del narrador de Lucas. María y José, después de esta presentación del niño en el templo y de los encuentros sucesivos con los dos ancianos, Simeón y Ana, regresan a Nazaret. Este pueblo anónimo en ese momento, perdido en las colinas de Galilea, allí donde Jesús va a crecer, lejos de las inquietudes del mundo y de la caótica vida religiosa de la capital, Jerusalén. Es una manera de decirnos que no importa dónde vivamos, no importa cuán insignificante sea nuestra vida, no importa cuán anónima y sin perspectiva sea el lugar en el que vivamos, lo importante es saber acoger a Dios allí, incluso en medio de las periferias como era Nazaret. Y por eso el narrador anota con fuerza: regresaron no solo a Nazaret, a su casa. No es un simple lugar periférico, es una casa, el centro de la vida. Y allí, en un hogar, el niño creció y la gracia de Dios estaba sobre él. Por lo tanto, María y José, junto con el niño, regresan del templo de Jerusalén a la santidad que brota cotidianamente en un hogar. Tenemos aquí la profecía y la enseñanza de una familia que anteceden al templo. La familia es santa porque la vida y el amor celebran allí en el hogar su fiesta y la convierten en la rendija y la escapatoria más viva que se eleva hacia el infinito. El niño crecía y se fortalecía y la gracia de Dios estaba sobre él. La profecía y la enseñanza de la familia son las más grandes, mucho más importantes que las del templo, y siempre son necesarias. El rostro de quien me ama todos los días en la casa es el primer sacramento del amor de Dios, un sacramento que es un signo efectivo y visible de la presencia divina. Cada mesa, cada casa es un altar. Es el primer altar donde la vida celebra su fiesta con sus lágrimas y sus esperanzas. Y es de este altar de donde deriva el de la iglesia. Dios prefiere el hogar al templo. Por eso el niño lo traen del templo a la casa. Y allí me mira, me acaricia con los ojos de los que conviven conmigo. El primer profeta, decíamos ya desde ayer, es aquel que camina a mi lado, y mi primera gracia está en aquel
que avanza en la vida conmigo. Mis queridos amigos, los invito a volver sobre este Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos 36 al 40. Detengámonos en él. Dejemos que el Señor hoy nos hable fuerte y nos interpele a través de estas palabras inspiradas por el Espíritu y plasmadas en la Sagrada Escritura. Y no me despido sin hacerle la invitación. Esta noche, hoy, 30 de diciembre, 7 de la noche, tendremos nuestra lluvia de bendiciones. 7 de la noche. Puedes participar virtualmente conectándote en el canal de YouTube del Minuto de Dios. Canal de YouTube del Minuto de Dios, o también por aquí mismo, emisoras Minuto de Dios de Bogotá y de Medellín. Esta noche te espero, nos encontramos 7 de la noche. Que el Señor te bendiga y te cubra con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un hermoso día. Minuto de Dios presentó al sacerdote eudista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día.